bienvenidos a una sesión más de nuestro curso sobre pues, la filosofía de Foucault. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante dentro del pensamiento Foucaultiano, que es el asunto de la resistencia. De pronto, cuando uno lee a Foucault, pues podría parecer o podría darnos la impresión de que todo está perdido, ¿no? Y en este sentido, pues es bastante importante entender que cualquier tipo de ejercicio de poder implica un ejercicio también de resistencia a este mismo poder, y a partir de ahí pues vamos a empezar a entender qué es exactamente el poder para Foucault, ¿de acuerdo? Y bueno, pues ya, este es el preámbulo de la sesión. No me quiero prolongar demasiado, a lo mucho unos 15 minutitos para pues ver todo lo que están comentando aquí en el super chat. Bueno, pues muchas gracias a todos los que están por acá. Saludo rapidísimamente a los que están Car, Laura, 3V, Mariclara, Arti y Edwin. Bueno, es un gusto que anden por acá. Entonces, pues ya, no olviden darle like a todos los que están viendo retransmisión o video resumen, pues está la cajita de comentarios para lo que se ofrezca. Brevemente agradezco a todos los miembros del canal por su apoyo, por sus retribuciones económicas, también a los que donan a través de Superchat, muchas gracias. En caso de que, bueno, quieras apoyar el pensamiento en llamas, te puedes volver un miembro del canal. A cambio tienes acceso a ventajas y ofertas exclusivas para miembros, ¿de acuerdo? Por ahí tengo un canal secundario de Derecho, El Abogado en Llamas. Por ahí hay un curso de Filosofía del Derecho y por si te interesa te puedes dar una vuelta. Y si quieres regalarme una suscripción, pues bienvenida. En fin. Entonces, pues empezamos con este tema del poder y la resistencia. En este orden de ideas creo que vamos a seguir manejando, ¿no? Es idónea a mi consideración la bibliografía que ya hemos dado en sesiones anteriores. Entonces nos quedamos ahí. Y bueno, vamos a empezar por lo más elemental, ¿no? Que pues son los ejercicios mismos de poder. Entonces, algo aquí fundamental con lo cual partimos es del hecho de que aquel que está queriendo ejercer el poder no lo tiene. Eso es algo interesante dentro del pensamiento Foucaultiano. Y tú podrías decir, bueno, pues es que al final del día el que ejerce el poder, pues sí tiene algún tipo de poder, porque de lo contrario, ¿qué estaría ejerciendo? Pero lo curioso aquí es que ya desde el análisis que hemos hecho en sesiones pasadas de las así llamadas sociedades disciplinarias, todo esto que tiene que ver con el panóptico y demás, bueno, pues pudimos observar que pues dentro de las sociedades disciplinarias, pues ya existen cierto conjunto de instituciones, cierto tipo de relaciones individuales, también cierto tipo de narrativas, discursos y demás, que pues ya le dan el poder a ciertos tipos de sectores dentro de la población, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no requieren ejercerlo, ya que dentro del entramado de relaciones sociales, pues este mismo poder se está dando, ¿de acuerdo? Entonces, aquí el poder lo podemos entender como un conjunto de relaciones de dominación muy específicas, no contra la voluntad de los individuos. Eso es lo más interesante del análisis Foucaultiano, sino que son los mismos individuos que aceptan ya estas relaciones. Entonces, cuando ya tienes a los individuos aceptando un conjunto de relaciones de poder, pues no hay ejercicio de poder, así de sencillo, ¿de acuerdo? Entonces piensen en el consultorio médico, en las iglesias, de cualquier denominación, no importa. Bueno, pues en virtud de que los individuos ya están presentes en estas dinámicas y ya aceptaron en muchos sentidos pues ciertos roles de autoridad y demás, pues por eso ahí ya no se necesita ejercer ningún tipo de poder. Lo interesante viene cuando pues tienes, digamos, ciertas élites o ciertos grupos con intereses muy concretos que quieren al final del día pues ejercer algún tipo de dominio sobre nosotros. Y entonces aquí viene el tema de la resistencia. La resistencia para Foucault inicia con un simple no, ¿de acuerdo? O sea, cuando los individuos están constantemente luchando por algún tipo de independencia, autonomía respecto a las mismas relaciones de poder que se quieren imponer en estos mismos ejercicios, pues comienza la resistencia, ¿no? Entonces, en este orden de ideas, las resistencias lo que pretenden es subvertir las relaciones de poder. Y bueno, esta, pues digamos, inversión de las relaciones de poder, estos mecanismos para, digamos, terminar yéndote por otros lados para que, pues, al final del día no termines dentro de estas mismas relaciones de poder, pues tiene sus pros, tiene sus asegúnes, ¿de acuerdo? Entonces, vamos por partes en este sentido. Digamos que en el ejercicio del poder,
cuando se empieza a ejecutar en un determinado grupo poblacional o algo así por el estilo, como les digo, lo más común es que existan individuos que digan que no por muchas razones, ¿de acuerdo? Entonces, el ejercicio de poder simplemente para Foucault es un camino, es una vía para llegar a una dominación de las relaciones sociales, también de las relaciones particulares, y en este orden de ideas, mientras exista la resistencia, por eso se tiene que ejercer el poder de alguna manera particular. Piénsenlo, por ejemplo, en el ámbito familiar, ¿no? Sus padres o sus mamás o algo así, cuando los regañaban, precisamente los regañan porque ustedes están ejerciendo algún tipo de resistencia frente a su intento de poder, ¿de acuerdo? Y bueno, en este orden de ideas, es por eso que las luchas sociales para Foucault nunca se dan, pues, por así decirlo, por vencidas de manera definitiva. Entonces, aquí como que sí es muy importante, creo yo, tomar en cuenta esto, porque tenemos como una visión de pronto muy fatalista cuando se lee a Foucault, muy jalada a la Orwell, así de, pues es que cuando llegue como las sociedades disciplinarias en todo su pleno esplendor, cuando llegue este asunto del panoptismo muy a la 1984, pues ya no habrá nada que hacer. Pero precisamente en esos mismos escenarios, tipo Orwell, pues el Estado o quien tú gustes y mandes está tratando de ejercer algún tipo de panoptismo, una vigilancia invisible para castigarnos a todos, pues trata de ejercer un poder porque no lo tiene. Ese es el detalle aquí importante. Y entonces, por eso, dentro del análisis Foucaultiano es prácticamente imposible que lleguemos a un punto en donde todo termina volviéndose panoptismo, ¿de acuerdo? Por la resistencia de los individuos. Y en este orden de ideas, vean, es muy importante, muy interesante rescatar este asunto porque hay una lectura tergiversada, extraña de Foucault, en donde, pues, sobre todo desde la gente de Jordan Peterson, el mismo Peterson, le llama a esto marxismo cultural, ¿no? Aquí el detalle importante a tomar en cuenta es que, pues, este asunto de la resistencia Foucault lo está analizando desde la resistencia a la Unión Soviética estalinista. Entonces, si hay alguien que sea opositor al marxismo, pues sin lugar a dudas es Foucault. ¿De acuerdo? Por esta cuestión de que, pues, la narrativa marxista termina siendo un tipo de discurso colectivista que termina aplastando a la individualidad. Entonces, por eso si hay alguien opuesto. Ya quedó. ¿Quién sabe por qué me sacó ahorita? Bueno, entonces si hay alguien opuesto a todos los groys del marxismo, pues sin lugar a dudas es Foucault, ¿no? Entonces, en este sentido, pues las resistencias hacia el poder van generando, pues, un conjunto de concentraciones muy específicas en la Unión Soviética. Y entonces, en este orden de ideas, cuando te pones a pensar como de todas las resistencias que existieron en su momento en la Unión Soviética, pues te das cuenta que al final del día, por ejemplo, el gobierno comunista por allá en Rusia, de la Unión Soviética, nunca tuvo como todo el poder absoluto como se imaginó. Todas las luchas internas, que por ejemplo, esto lo estamos comentando, lo comentamos en algún punto en el curso de filosofía oriental, ¿no? O sea, el asunto de ver cómo a veces se nos maneja una caricatura un tanto extraña de China, en donde pensamos que China ya es pues algo así como 1984, cuando hay un montón de resistencias dentro de la misma China. El sector urbano, el sector rural, el sector mafioso, el sector empresarial, el banquero, etcétera. Son presiones que tiene ahí el Partido Comunista y te hablan de precisamente una resistencia organizada muy amplia. Entonces, con base en todos estos análisis Foucaultianos que pues él mismo empieza a encontrar dentro de la Unión Soviética, te das cuenta que los ejercicios de resistencia se vuelven cada vez más grandes y cada vez más, ¿cómo decirlo?, efervescientes, más convulsos, conforme tú presionas en los ejercicios de poder. Algo similar, vean, es interesante, lo podemos observar en nuestro contexto contemporáneo, con esta famosa narrativa denominada progre. O sea, entre más se presiona hacia ese lado, se dan cuenta, más fuerte es la reacción de la resistencia, ¿no? O sea, de todos los individuos y de todas las personas que, pues, simplemente no están de acuerdo con ninguna de estas ideas, viene una reacción de liga inversa, ¿no? O sea, entre más estires la liga en el ejercicio de poder, más fuerte va a ser el golpe contrario. Entonces, en este orden de ideas es cuando tú te empiezas a dar cuenta que precisamente las resistencias crecen conforme al ejercicio de poder aplicado. Si quisieran usar una fórmula como matemática,
podrían decir que el ejercicio, o sea, la resistencia es directamente proporcional al ejercicio de poder. Es decir, entre más insistencia tú tengas por tratar de imponer una ideología o algún tipo de vida o algún tipo de costumbre, más grande va a ser la resistencia. Y digamos que si ustedes recuerdan a Hegel y a Marx también, y a muchos otros filósofos de la historia, que tratan de explicar el cambio en la historia como una lucha, pues digamos que Foucault también lo está entendiendo en este sentido. O sea, la historia cambia en la medida en que existe una élite o un conjunto de individuos que tratan de meter, pues digamos, un ejercicio de poder muy exacerbado o muy grande, que termina generando una resistencia igual de grande, ¿no? Entonces, cuando vienen estos dos choques tan poderosos, es cuando empiezan a cambiar la situación histórica. Bueno, ahora aquí viene un punto muy importante. Para Foucault, al final del día, por el asunto de las resistencias, él no tiene una visión monolítica de la historia. Es decir, este tipo de visiones, tipo a la Orwell, ¿no? Tipo a la Huxley, de pues pensar que el fin de la historia es llegar a este tipo de totalitarismo extraño, donde pues se terminó la libertad individual por completo y ya no hay resistencia respecto a nada, pues termina siendo una especie de sesgo para Foucault, porque no se están entendiendo estas mismas mecánicas internas dentro de las sociedades, en donde, bueno, pues las resistencias surgen inevitablemente porque hay gente que piensa diferente a ti, ¿de acuerdo? Y en este orden de ideas, por eso, aunque a lo mejor ahorita ustedes piensen o crean o sientan que ya existen cierto tipo de poderes fácticos que pues, te terminan aplastando y ya no puedes hacer absolutamente nada, esto no es el fin del mundo, ¿no? O sea, al final del día, dentro de la misma óptica Foucaultiana, pues va a surgir otra lucha de resistencia que a su vez, y esto es lo interesante en el análisis Foucaultiano, estas luchas de resistencia terminan convirtiéndose también en un ejercicio de poder. Es decir, vamos a suponer, ¿no? Ahorita, si observan qué está pasando con la así llamada izquierda, ¿no? Entre comillas, iniciaron en el siglo pasado como una lucha de resistencia respecto a cierto tipo de poderes fácticos en diferentes sociedades. ¿Qué pasó? Pues a la larga, esta resistencia de la izquierda sí alcanza el poder. Y una vez que llega al poder, se termina transformando en un ejercicio de poder esa resistencia. Y cuando llega al poder y trata de ejercitar su poder, ¿no? O sea, en el sentido de que llega a cierto puesto en el gobierno, el Estado, etcétera, y comienza a intentar, pues, a difuminar su forma de pensar, su forma de vida, etcétera, a la larga, pues esto genera otra resistencia y va a reiniciar el ciclo una y otra vez en la historia. Por eso para Foucault la historia de los movimientos sociales nunca son monolíticos y nunca nadie tiene una victoria definitiva. Entonces ahorita, ¿no? Pues, vean cómo es la historia de curiosa o de irónica. Hace 70 años, ser de derecha en la juventud era como pues, equivalente a ser el diablo. Así. Tenías los cuernos. Ya les he comentado mucho este asunto del libertarismo o del pseudo libertarismo que anda en redes sociales. Ser libertario en los 70, 60, pues era equivalente a ser un tierraplanista. Era muy satanizado. Y entonces, ¿qué pasa? Pues vienen todos los movimientos de izquierda, consiguen poder estatal y de pronto ahora parece que es una moda en los jóvenes ser de derecha, ¿no? Y ahora es tu nueva resistencia, estar dentro de los movimientos de derecha. Y entonces lo que va a ocurrir inevitablemente es que la derecha va a llegar, siendo ya ahorita un movimiento de resistencia, va a llegar a desplazar a las así llamadas izquierdas y ellos se van a volver en el nuevo, o sea, van a transformarse o van a irse hacia el nuevo centro de poder y a partir de ahí van a tratar de ejercitar ese poder, porque no lo tienen, acaban de llegar. Y surgirá otra resistencia en contra de ellos y así, ¿de acuerdo? Es psíquico. También en este sentido, por eso de pronto en el análisis Foucaultiano, que esto, si se dan cuenta, es una conclusión a la cual tú puedes arribar o a la cual tú puedes llegar desde el análisis de las narrativas, dentro de la arqueología del saber, pues ya lo tocamos la semana pasada, tú puedes darte cuenta en este orden de ideas que por eso, pues, llegas a la postura política, ¿no? En el sentido de, es que al final del día apoyar un discurso sobre el otro, pues como que no tiene mucho sentido dentro de los influjos de ejercicios de poder guión resistencias, porque al final del día es un ciclo de desplazamiento, ¿no? Si quieren verlo así de una manera muy maniquea, yo no recomiendo hacerlo,
de la derecha contra la izquierda y este tipo de cosas, muy al tono del siglo XVIII, la Revolución Francesa, con la asamblea y el directorio de Robespierre y así. Bueno, si lo quieren ver así, al final del día, pues, si la izquierda gobierna hoy, mañana será la derecha y no. Entonces, por eso, dentro de la óptica o el análisis Foucaultiano, una de las conclusiones plausibles que sigue de todo eso es que tú no apoyes fervientemente ninguna causa política en este orden de ideas, porque estás en esta espiral cíclica de es que viene la izquierda a ejercer poder, viene la resistencia, la va a subvertir, es una resistencia de derecha, llega la derecha al poder y ahora otra vez y así. ¿De acuerdo? Y bueno, de las cosas que dice Foucault sobre la resistencia, creo que podemos extraer 3 conclusiones muy importantes, ¿no? La primera es el asunto de nunca compren estas narrativas que creen que pues ya llegó el fin de todo, ¿no? En el sentido político y absolutista, así de ya, llegó el panóptico, llegó el nuevo orden mundial y ya se acabó. Ahí la dejamos. Porque al final del día la resistencia nunca se agota, ¿de acuerdo? Incluso hasta dentro de la misma izquierda o de la misma derecha van a surgir resistencias entre los diversos grupos que la conforman. ¿Ok? Entonces la primera conclusión, siempre que ustedes traten de hacer un análisis político de las cosas, piensen en las resistencias. O sea, si tú en tu análisis político estás menospreciando la resistencia, sobrevalorándola, etcétera, quizás estás dentro de una cierta óptica discursiva, guión ideológica que te permite, más bien que no te permite ver la situación tal y como está ocurriendo. Entonces esa es como una primera conclusión, y la segunda es esta visión cíclica que también tiene Foucault de la historia, y en este sentido de la historia política, en donde una narrativa viene, luego cae y surge otra, pero pues a su vez en tiempos pasados esta nueva narrativa que está surgiendo no es tan nueva porque ya viene de décadas anteriores o son ideas de otros siglos recicladas, disfrazadas de otra manera, porque los intereses de ciertos grupos en realidad nunca desaparecen en la política, sino que se encubren, se disfrazan, se meten debajo de una piedra, pero cuando vienen las circunstancias sociales propicias, pues salen a la luz. Esa es como la segunda conclusión. Y la tercera conclusión en este orden de ideas es jamás olvidar que estas resistencias tampoco significan la salvación de algo, porque como están dentro de estas mismas, dentro de estos mismos ciclos de lucha política, pues digamos que los libertadores del día de hoy se van a convertir en los tiranos de mañana, que a su vez van a ser destruidos por nuevos libertadores, y así se va a repetir la historia una y otra vez, y por eso hay que mantener cierto margen respecto al análisis, que esto que pues al final del día nos lleva como a pensar o a concluir Foucault, tiene mucho que ver, por ejemplo, con críticas a la misma escuela crítica de Frankfurt, o la escuela de Frankfurt, como le quieran decir, que ellos sí ven que el análisis político nunca va a ser neutral y que sí implica algún tipo de posicionamiento. Foucault dice, pues no, o sea, la manera de obtener algún tipo de objetividad en el análisis político es checar la contraparte de la lucha, que es la resistencia. O al revés, si estás en el ámbito de la resistencia, tienes que ver qué está sucediendo con los que quieren ejercitar ciertos poderes. ¿De acuerdo? Curioso, porque si ustedes piensan en este tipo de situaciones, uno pensaría que Foucault es como el relativista absoluto respecto a todo, y así, que es una caricatura al final del día. Eso es lo que estamos tratando como de profundizar y analizar en este curso, en estas sesiones también. Al final del día, pues parece que Foucault sí está proponiendo una objetividad en el análisis, que es checa el ejercicio de poder por parte de aquellos que dicen tener poder, que en realidad no lo tienen, porque de nuevo, si lo tuvieran, pues no tendrían estas resistencias en contra. Entonces checa esto, y también checa qué pasa con la gente que se está oponiendo a ciertas élites, y de esta manera obtienes la objetividad en el análisis político, ¿no? Esto es como parte de la óptica de las resistencias, y de nuevo, como que Foucault está muy optimista en su época respecto a que los totalitarismos del siglo XX no van a prosperar por el tema de las resistencias, lo cual parece ser cierto ya décadas posterior a, sobre todo los 60. Piensen en la Unión Soviética, todo esto, lo que le pasó al final del día. Que ojo ahí, por ejemplo, la Unión Soviética, pues sí cayó en gran medida por la resistencia interna dentro del partido, ¿no?, comunista soviético,
partido de los soviets, había muchas ya resistencias con la idea de seguir con un proyecto tipo como el de la Unión Soviética, pero pues realmente lo que termina despedazando económicamente a la Unión Soviética no es tanto, por ejemplo, el fracaso del comunismo ni nada, sino el haber perdido la guerra de Afganistán en el 88. Eso la va a desplomar económicamente y pues ya no puede mantener una estabilidad política ni externa ni interna, que se disuelve la Unión Soviética, ¿no? Pero pues también piensa en lo que si no hubiera existido como esta resistencia al partido dentro de la Unión Soviética, no se hubiera aprovechado la oportunidad para apoyar una perestroika con Gorbachev, ¿no? Entonces, eso es como la moraleja detrás de toda esta pequeña charla que les quiero dar. Nunca olviden a las resistencias, y si estás del lado de la resistencia, pues nunca olvides al que trata de ejercer el poder. Nunca caigas como en esta ilusión de pensar de que tu narrativa política ya ganó, o que va a ganar, porque está el otro polo, hay que ver qué está pasando con el otro polo, ¿de acuerdo? Y hasta aquí yo cerraría la charla.